Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en este día hermoso, en este día maravilloso, lleno de su presencia, lleno de su amor. Hermanos, quiero compartir con ustedes este tema que Dios me dio, me iluminó su palabra en Jeremías capítulo 2, versículo 18. Leyendo en algún momento el libro de Jeremías, Dios me hizo detener en este versículo y no hubo manera de, a nivel de prédica, de querer desarrollar otros temas, porque Dios me inquietaba y me insta a que era este tema que yo tenía que desarrollar. Y yo le decía, Señor, para yo dar esta prédica debo leerme toda la Biblia otra vez, porque es como tener el inicio y el fin de lo que Dios me dio. El título le puse a la predicación: ¿qué haces tú con ir a Egipto? ¿Y qué haces tú con ir a Siria? Vamos a desarrollarlo en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 18. Ese sería el versículo o texto central. Este sería el primer bloque. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Padre, gracias porque una vez más me das la oportunidad de compartir, Señor, tu palabra. Lo que tú me das, Señor, en lo secreto para compartirlo en público, en este muro, en este culto de la iglesia, Señor, del cuerpo de Cristo. Padre, que esta palabra, Señor, no llegue vacía, como lo dice tu palabra. Que esta palabra, Señor, penetre a cada corazón y que la podamos ver en nuestras vidas y examinarnos cada día más, Señor, como tú nos mandas a que nos examinemos, a que nos renovemos en tu palabra. Te doy gracias, Padre. Bendice a todo aquel que escuche esta palabra de Dios y que penetre hasta los tuétanos y hasta las intenciones del corazón, hasta lo más profundo de cada pensamiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Antes de entrar explícitamente al capítulo 2, versículo 18, vamos a leer el capítulo 1 para que tengamos el contexto general de dónde se desarrolló Jeremías, porque Dios habla de que sacas con ir a Egipto y que sacas con ir a Siria. Capítulo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13. Toma nota y papel y lápiz. En el año 13 del reinado de 3 reyes, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El ambiente, el escenario es Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes, pudiésemos decir el mes de mayo, del año 11, es decir, del año 11. Vemos aquí de manera reiterada 2 años, ¿verdad? El año 13 y el año 11, tengámoslos por allí presentes, del reinado, en este caso, de Sedequías.
cuando la población de Jerusalén fue deportada. Entonces, tenemos aquí Judá, tenemos Jerusalén, tenemos el año 13 y tenemos el año 11 de Jeremías. También aquí el capítulo 1 habla de ese llamamiento que Dios le hace a Jeremías y le dice, he puesto en tu boca mis palabras, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, porque se inicia de que Jeremías estaba en un contexto de muchos reinados, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Bien, vamos entonces al capítulo 2, que es donde Dios me dio la prédica. La palabra del Señor, capítulo 2 de Jeremías. La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud. Esto se lo dice Dios a Israel. Tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ellas sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje, voy por el versículo 7, yo los traje en una tierra fértil, yo los traje en una tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes, un juicio, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen, voy por el 10, crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar. Infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses, con D minúscula? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria. No cambiemos al Señor, hermano, por nada, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y quédense horrorizados, afirma el Señor. Voy por el 13. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí. No abandonemos al Señor. Dios no nos abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Fuente de agua viva. Escucha esto. Fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? No, hermano, Israel no es esclavo. Nació en la esclavitud, tú tampoco eres esclavo. ¿Por qué entonces los saquean
Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Menfi y los de Tafne se raparon la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Y aquí es donde, en el momento que yo estoy leyendo la lectura, es donde Dios me hace detener. Jeremías capítulo 2, 18. Y ahora tú que sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo, ¿qué sacas con ir a Siria a beber agua del Éufrates? Este es el texto central. Vamos a seguir leyendo y luego voy a desarrollar aquí la prédica de lo que Dios me ha dado. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho, camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta, asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. No andes con pies descalzos, que te lastimas, ni dejes que la garganta se te reseque. Pero tú insistes, no tengo remedio, amo a dioses extraños, y tras ellos me iré. No ames a dioses extraños, no ames idolatría, ama a Dios, Él está vivo. Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Él vive y reina para siempre. Él es el Rey de Reyes. El pueblo de Israel se avergonzará junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren. Aún un trozo de madera le dicen, tú eres mi Padre, Cristo está vivo, y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz, Cristo es quien nos transformó. Y Dios nos dio hálito de vida a nuestro cuerpo, a la nariz. Me han vuelto la espalda, no me quieren dar la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. Busquemos a Dios en todo momento, no cuando estás en aprieto. ¿Dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienen tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. En vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. No rechacemos ni la corrección, ni las instrucciones de nuestro Dios, ni sus dichos. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti?
¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. No nos olvidemos del Señor. Qué mañosa eres para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Tienes la ropa manchada de sangre, de sangre. Tienes la ropa manchada de sangre. Este sería el versículo 34. De sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. Por todo esto te voy a juzgar, por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar, Dios ya no está enojado conmigo. A Dios no le agrada el pecado. No ama al pecador, pero no ama el pecado. ¿Con qué ligereza cambias de parecer? Pues también Egipto te defraudará, como te defraudó Asiria. Leemos nuevamente el 36. ¿Con qué ligerezas cambia de parecer? Pues también Egipto te defraudará. Por eso no vayas a Egipto. Por eso no vayas a Siria. Pues también Egipto te va a defraudar, como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confía, y no prosperarás con ellos. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confías, y no prosperarás con ellos. Y vamos a ver el contexto histórico antes del libro de Jeremías, estos reinados que acabamos de mencionar en el capítulo 1, donde se desarrolló. ¿Y por qué Dios le dice al pueblo de Israel, ¿qué haces tú con ir a Egipto y beber agua del Nilo? ¿Qué haces tú con ir camino a Siria y beber del río Éufrates? ¿Qué haces tú con métodos que no son los de Dios? ¿Qué haces tú allí que te estás contaminando y te estás olvidando de Dios?